Todavía no he empezado a hablar y ya me están aplaudiendo. Esto es fantástico. Perdonad, estas cosas de los conversores. Bueno, lo bueno es que íbamos con 5 minutos de adelanto, así que todavía estamos en tiempo. Yo soy Jesús Díaz, y bueno, hablo muy rápido. Os había preguntado cuántos os dedicabais a las operaciones de seguridad. Había levantado la mano mucha gente. Como ha venido más gente, ¿cuántos se dedican aquí a temas de SOC, NOC y cosas así, COS? Unos pocos. Bueno, como decía, estamos aquí para echaros un cable, ¿vale? Pensamos que es realmente una de las profesiones más complejas, más difíciles dentro del mundo ciber. Y me gustaría arrancar con una reflexión. Para los que estuvisteis en los encuentros del CCN, que tuve el honor de ser invitado este verano, estuvimos hablando también un poco de esto y hoy vamos a verlo en directo. Por eso el rollo de utilizar el portátil, ¿vale? Y disculpas por el incidente con el tema del conversor. Una reflexión. Cada vez que tenemos un incidente de seguridad, más o menos complejo, vamos a poner un ejemplo. Nos han atacado a través del RDP, después del RDP han comprometido unos credenciales, han saltado a una máquina que tenía conectado ese terminal server, de ahí han elevado privilegios utilizando no sé qué tipo de exploit, han lanzado un mimikatz, han conseguido robar credenciales de memoria y han hecho un movimiento lateral hacia los controladores de dominio. La gente que trabaja en el SOC, normalmente pasado X cantidad de tiempo, normalmente días, a veces semanas o meses, pero normalmente casi siempre son capaces de decirnos exactamente qué es lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que los adversarios realizaron para conseguir realizar ese compromiso? La cuestión o la reflexión de entrada es ¿por qué, si somos capaces de tener esa información y controlar esos datos, por qué no somos capaces de acercarnos al tiempo real y pararlo? Y evidentemente la respuesta es que la cantidad de datos que tenemos que manejar es brutal, ¿verdad? Es masiva. La cantidad de soluciones es muy compleja, hay que ir a mirar normalmente el SIEM, a ver si tengo ahí alguna correlación que me dé una pista, pero si no tendré que también mirar seguramente los logs de los servidores y los logs de la parte de seguridad de red y el EDR o el XDR que comentábamos antes, etcétera, etcétera. Y ponerlo en un timeline, y eso lleva mucho tiempo, y además, y esto también es muy importante, tengo que repetirlo cada vez que tengo un incidente de seguridad. Así que, claramente, el problema es que la capacidad que tiene el humano para pelear contra los adversarios en esas circunstancias está claramente disminuida. Si viniera aquí a contaros hoy que somos los primeros que nos hemos dado cuenta de esto, pues me diríais, pues vaya rollo de charla y para eso no vengas al CCN, y estaría de acuerdo, además, con vosotros. La realidad es que muchos de los que estáis aquí, todos los que habéis levantado la mano, tenéis un montón de sistemas de automatización que habéis ido poniendo en marcha durante el tiempo, ¿verdad? Desde los scripts hechos a casa, que funcionan de maravilla y que muchos habéis codificado, hasta cosas que vendemos los fabricantes, como soluciones de EDR, XDR, sistemas de correlación, ya hemos hablado de los SIEMs, sistemas de tipo RPA, Robotic Process Automation, o SOARs, para los que preferís el nombre más comercial, sistemas de automatización basados en playbooks. Y fijaos, el problema es que todos estos mecanismos no responden a la pregunta que yo he hecho inicialmente, que es ¿cómo consigo, si tengo todos esos datos, acercarme al tiempo real, acercarme al adversario? Lo que hacen es ayudar al humano a tratar las alertas. Pero el humano sigue siendo el centro de la película, ¿vale? Y nosotros pensamos que hay que cambiar radicalmente el modelo. Por poner una analogía con el mundo del automóvil, es algo parecido a lo que han hecho los fabricantes durante muchos años. Tenemos un montón de sistemas de ayuda a la conducción. Sistemas de control de carril, sistemas de control de crucero, sistemas de control de crucero adaptativo, sistemas de airbag automático, etcétera, etcétera. ¿Quién conduce el coche? El humano. El humano sigue siendo el centro de la foto. Nosotros pensamos que hay que cambiar radicalmente la película. Y de hecho, pensamos que lo que hay que hacer es sacar al humano de la ecuación. Que nadie se asuste, que no he venido aquí, hablando con esto en su momento con Javier Candau, me decía, vais a echar a todo el mundo del mundo de la ciber, al revés, hay que elevar a la gente de la ciber, ¿vale? Y espero que dentro de poco veáis que dentro de 3 o 4 minutos, 5 a lo mejor a lo sumo, vuelvo a reintroducir al humano en la foto. Pero hay que sacar al humano de la ecuación. Si no cambiamos el modelo, si no hacemos que el SOC de verdad sea autónomo, esto no va a funcionar. Y quizás antes de continuar habría que hacerse un par de preguntas muy rápidas. Lo primero, ¿por qué está el SOC en la posición adecuada para poder automatizar todas estas tareas, para poder soltar a los robots? ¿Y por qué no están las soluciones locales, puntuales, listas o disponibles para hacer esto? Y hay dos razones principales. Una es la condición de localidad. La mayoría de las soluciones de plataforma, me da igual la que sea, la de Palo Alto Networks, los firewalls de nueva generación o las soluciones de endpoint o de identidad, saben solamente de lo que tienen alrededor de ellas mismas. Muy poco del resto, ¿verdad? No saben casi nada. Incluso, si estamos hablando de diferentes sistemas de seguridad que se hablan entre ellos, van a compartir IOCs y poco más. Así que hay una condición de localidad muy, muy potente. Tengo muy poco conocimiento de lo que pasa fuera de mi ecosistema. Punto número 1, limitación número 1. Limitación número 2, trabajan en tiempo real.
Si yo quiero, en el sistema de control de identidades, autenticar a mi compañero Javier Molinos, que le veo que está por ahí sentado, y averiguar que es él la persona que está entrando, no puedo tardar media hora en determinar que es él, ¿verdad? Y decir, no, espérate, lo vamos a hacer en análisis de usuario-contraseña, doble factor de autenticación, huella dactilar, análisis de sangre, de orina y no sé qué. Eso no funciona, ¿verdad? Porque al final el servicio se convierte en inútil. Tienen que ser rápidos. Sin embargo, el SOC sí que tiene esa ventaja. El SOC sí que está en una posición en la que tiene algo más de tiempo. ¿Cuánto tiempo? El menor posible, obviamente. Queremos intentar acercarnos cuanto antes. Recordaos que mi promesa del principio, cuando planteaba el tío se tumbó encima de la interrogación, es vamos a intentar acercarnos al tiempo real tanto como sea posible, pero desde luego más tiempo que los sistemas que están operando en línea, ¿no? Y además tienen otra ventaja, y es que hacen esa misión de aunar la información de todos los sistemas de seguridad de manera que son el punto central en el que es posible tomar esas decisiones. ¿Cuál es el problema? Que el humano es el que tiene que tomar esa decisión y, como decía antes, tiene que repetirlo, ese timeline de sucesos, tiene que unirlo y coserlo cada vez que ocurre un incidente. Y es imposible, ¿vale? Y todos los sistemas que hemos ido poniendo ayudan a controlar la cantidad de alertas que el humano tiene que manejar. Y yo digo, hay que soltar a los robots y sacar al humano de la ecuación, por lo menos de entrada. ¿Qué significa esto? Bueno, no tengo tiempo hoy de hablar mucho de este tema, pero básicamente estamos hablando de Machine Learning, ¿vale? De inteligencia artificial. Y sé que estáis un poco aburridos de que todo el mundo venga a contaros cosas de la inteligencia artificial. Insisto, no tengo mucho tiempo para hablar hoy en detalle, pero solamente 2 o 3 cosas. La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se desarrolló en la Universidad de Estados Unidos a mediados de los años 50 del siglo pasado y que ha tenido un auge brutal ahora por la capacidad de cómputo y de almacenamiento que tenemos. Y 2, muy importante también, la inteligencia artificial necesita cantidades de datos masivas. Y eso es justo de lo que quiero hablar aquí. El tipo de inteligencia artificial que utilizamos en el mundo de la ciberseguridad, y de hecho en el que se utiliza casi en cualquier disciplina, es lo que se conoce como inteligencia artificial débil, ANI, Artificial Narrow Intelligence, ¿vale? Para los más frikis aquí en la sala. Hay otras 2 variantes que serían un poco la inteligencia artificial global y la suprema, que es la que es capaz de superar al humano. De la suprema no hablamos todavía, de la global, que es capaz de hacer todas las tareas que realiza un humano con la misma capacidad que el humano. Tuvimos la gran suerte, los compañeros de Palo Alto Networks, de escuchar al doctor Eric Schmidt hace muy poco en Las Vegas, en una conferencia, y él dice que hay estados-nación que antes de que acabe esta década van a poner a hacerlo. Bueno, lo dejo ahí como curiosidad. Ha sido el CEO de Google y una de las 3 personas que más han influenciado el desarrollo de Internet, así que yo creo que su opinión vale la pena escucharla. Bueno, volviendo al tema de la inteligencia artificial, este sería el concepto de un programa tradicional, ¿vale? ¿Qué le damos a un programa tradicional? Le damos unos datos, le damos el programa, que programa la gente que se dedica a ello, tenemos una capacidad de computación y obtenemos unos resultados. En inteligencia artificial esto no funciona así. El modelo es radicalmente distinto. Le damos al sistema los datos, le damos unos resultados que ya están preclasificados en función de si es inteligencia artificial supervisada, semisupervisada. De nuevo, para los que sois más técnicos, sabéis de lo que estoy hablando. Si le entrego ya los datos para que aprenda sobre algo que conozco o que no conozco, espero que haya una computación y por fin lo que consigo es que el sistema me entregue, el robot me entregue un programa que sea capaz de analizar de manera automática cualquier otro incidente que ocurra después. Eso es lo que yo quiero. De eso estamos hablando, ¿vale? Para que esto funcione, la cantidad de datos tiene que ser masiva, brutal. Tú no puedes determinar cuántos datos le vas a entregar. No puedes determinar que tus datos estén limitados por la cantidad de presupuesto que soporte tu base de datos, tu SIEM, logs por segundo, storage o lo que sea. No funciona así, porque si haces eso lo que vuelves a hacer es adaptar el modelo a la cantidad de datos que puede ingestar un humano y luego ponerle herramientas alrededor, ¿bien? Tienes que darle datos masivos para que el sistema aprenda solo, sea capaz de manera automática de determinar qué es lo que está ocurriendo y en base a eso tomar luego acciones de respuesta. Por daros una pista de cuántos datos estamos hablando de datos de muchas cantidades de datos. En un endpoint estamos capturando de media al día 200 megas. En un servidor, entre 1 y 2 gigas. Tenemos muchos clientes y partners que están subiendo al cabo del mes petabytes de información, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es decir, no puedo limitar la cantidad de datos. Todos esos datos, además, tienen que estar en la nube, en un único sitio, ¿vale? No tengo tiempo de hablar de esto. Pero espero que todo el mundo entienda que esto hacerlo on-prem no va a funcionar, ¿vale? No va a funcionar lo primero porque tu presupuesto no te lo va a permitir y lo segundo porque aunque tu presupuesto lo permitiera, no vas a tener capacidad suficiente para compartir la inteligencia y ser capaz de avanzar. Bueno, fenomenal, ya os he contado todo esto, es fantástico y ahí aparece el robot que se ha roto, se nos ha caído. Os dije hace 5 minutos o 6 minutos que íbamos a volver a reintroducir al humano. Da igual, lo bueno es que sean los programadores, los data scientists, analysts que programan los robots no saben de vuestro negocio, no saben de vuestra empresa, no saben de vuestra organización. Y para eso es justamente para lo que tiene que venir el humano. El humano tiene que venir a corregir al robot, tiene que venir a hacer que el robot aprenda, que el robot
entienda cuáles son las circunstancias, que el sistema, que el algoritmo de Machine Learning, que ya hemos dicho que es un subconjunto de la inteligencia artificial ANI, sea capaz de evolucionar en base a los errores que va cometiendo. Volviendo a mi analogía del coche que decía antes, fijaos que aquí hay una gran diferencia. ¿Este coche qué tiene de especial? Bueno, seguramente muchas cosas, pero una que yo creo que a todo el mundo espero le llame la atención. No tiene volante. Aquí el que conduce ya no es el humano. Esto es lo que se llama un self-driving car o un autonomous car, ¿vale? Por cierto, que están permitidos desde marzo en Estados Unidos. Yo este verano tuve la posibilidad de montar en uno de ellos, es una pasada. Y por supuesto no funcionan perfectamente. El humano, que está ahí leyendo la revista esta, no está solamente para ser transportado, que también, sino que también está ahí para corregir los errores que el coche va a cometer, porque los va a cometer. El algoritmo no es perfecto, pero eleva su posición, ¿sí? Espero que se entienda, ¿vale? Voy muy rápido porque quiero dejar 5 minutillos para hacer una demo. Traducido a nuestro idioma, esto que tenéis aquí, esta pirámide, sería el modelo tradicional en el que el analista sujeta la pirámide encima de sus hombros, el humano está en el centro de la operación, llevándose toda la responsabilidad, todos los incidentes penosos. Antes comentaban, parece que era el compañero de Akamai, que la gente se quema, se marcha, por supuesto, porque son gente muy preparada, que cuesta mucho reclutar, y les ponemos a atender incidentes de phishing repetitivos, ¿no? Por encima tenemos algo de detección, investigación y respuesta, y apenas hay nada de inteligencia artificial o automatización. Nosotros pensamos que hay que transicionar a un modelo en el que la automatización es la que sujeta el peso, sería esta pirámide de la derecha, en el que el machine learning es el que dirige todas las operaciones y en el que toda la detección, investigación y respuesta está automatizada. Y el analista, como veis ahí, ha elevado su posición muchísimo, se sube arriba de la pirámide para tomar las decisiones, para dirigir el coche y decirle, hoy hay que cambiar esto y mañana vamos a hacer esto otro porque han cambiado las circunstancias, pero nada más. Algo que sea adecuado y adaptable a las capacidades que tiene un humano. Como dice mi amigo José Damián, de las Islas Afortunadas, hace muchos años teníamos a gente programando tarjetas y tenían que picar, las tenían que picar, ¿verdad? Y coserlas. No sé si las habéis visto. Yo he visto coser tarjetas. Ya soy algo más mayor que muchos de los que estáis aquí. Eso a día de hoy sería impensable. Bueno, pues esto es algo parecido. Hay que automatizar todo ese proceso. XSIAM justo lo que hace es esto, ¿vale? Es una herramienta que básicamente se encarga de recopilar todos esos datos desde la red, desde el endpoint, desde el cloud, aplicar, por supuesto, protección en el endpoint, analítica basada en información desde el endpoint de la red, y que es capaz luego de tomar respuestas automatizadas. Tiene integrado un sistema de RPA, un Robotic Process Automation, que es capaz de ejecutar los playbooks al estilo de lo que hacen los maestros del ajedrez. No tienen que pensar todas las jugadas, ¿verdad? Solamente aquellas que son más complicadas. Lo que ya sé que tengo que hacer, lo hace automáticamente el robot, en base a los datos. Y quería poneros, antes de saltar a la demo, que me quedan 7 minutos y me da tiempo, el ejemplo de nuestro SOC. Nuestro SOC ha transicionado desde hace aproximadamente unos 10 meses y pico, casi 11, a este modelo de trabajo, regido por autómatas, ¿vale? Eso que veis ahí arriba son la cantidad de eventos en miles de millones que recibe nuestro SOC, 16.000 y pico millones diarios. Eventos, fijaros, no son alertas, son eventos. Le estoy mandando toda la información que tengo. Se disminuye en base al motor de inteligencia artificial en 400 y pico alertas que se agrupan en 67 incidentes. Cada alerta no puede constituir un incidente porque machaco el sistema, ¿verdad? Realmente hay muchas alertas que forman parte de un incidente común. Debajo de eso tengo el análisis automatizado, estos playbooks, este RPA, este SOAR que ejecuta la parte del robot que automatiza las tareas más comunes, de los cuales 58 de esos 67 se automatizan y de media hay que hacer solamente 9 manuales. Por daros una estadística, para los que trabajáis en este mundo que habéis levantado antes la mano, todos sabéis lo que es el MTTD y el MTTR, el Mean Time to Detect y el Mean Time to Respond. El Mean Time to Detect, el tiempo medio de detección, baja a segundos y el tiempo de respuesta baja a minutos, ¿sí? Y espero que ahora funcione la demo, porque si no todo el rato que os he hecho esperar al principio no habrá valido para nada, me quedan 6 minutos. Quiero enseñaros XSIAM en directo. Esto que estáis viendo aquí es la consola y espero que desde el primer segundo, me arriesgo, ¿vale? Si no funciona, pues tengo algún pantallazo por ahí. Desde el primer segundo veáis que la inteligencia artificial dirige todo esto. Aquí tenemos el número total de incidentes, 80 y tantos, cuántos han sido resueltos automáticamente, qué cantidad de alertas forman parte de un incidente de media, 16 y pico, ¿vale? Como os contaba antes, hay muchas alertas que generan ruido en base a todo ese volumen de logs tan grande, se aglutinan en alertas por incidente, y cuántas fuentes de datos estamos capturando. Se me olvidó decir una cosa muy importante, los datos de dónde van a venir. Idealmente de Palo Alto Networks, no quiero engañaros. Si los datos vienen todo de herramientas nuestras, estoy seguro que vamos a ser mejores y más eficaces. La realidad, casi ninguno de los que estáis aquí vais a tener solamente datos que provengan de Palo Alto Networks, así que tenemos fuentes distintas. Y de hecho ahora os voy a enseñar una demo en la que vais a ver esto. Este incidente que vamos a ver ahora está ahí. ¿Qué más vemos por aquí? ¿Cuántos han sido automáticamente resueltos? Y esta gráfica, me interesa enseñarosla en un segundo,
estamos hablando del tiempo medio de respuesta o de resolución del humano. No sé si se ve ahí el dato, pero son 300 y pico minutos. Estamos hablando de algo más de 6 horas. ¿Vale? Ya ha mejorado, pero fijaros, el de XSIAM, el que automatizo al 100%, estamos hablando de apenas 6 minutos y medio. Si saltamos a ver un incidente en detalle, tengo por aquí abierto para ganar tiempo, ¿vale? Me voy a centrar en este incidente que veis aquí. Es un incidente que tiene... esta pantalla me parece que no es, perdonad, es esta, es este. Es un incidente que tiene 37 alertas, ¿vale? Algunas son críticas, otras son de tipo alto, otras son de tipo medio. Y lo que quiero que veáis es que los orígenes desde los que estamos detectando las alertas son múltiples, los assets, los activos que han sido comprometidos son múltiples, tenemos una máquina Windows que, por cierto, está conectada, podría hacer una sesión de Live Terminal si quisiera contra ella para entender qué es lo que está pasando, no lo voy a hacer para ganar tiempo. Vemos el usuario, ha habido, parece ser, una elevación de privilegios, por ahí cosas del servicio de red de Microsoft. Por aquí vemos cuáles son los orígenes, como decía antes, tenemos orígenes que son propios de nuestros agentes de Palo Alto Networks, pero también tenemos de nuestros firewalls y de FortiGate, que sabéis que es un cortafuegos de la competencia. Y aquí tenemos todos los artefactos que además están enriquecidos. No sé si se puede ver bien ahí, pero tenemos conectados, en este caso particular, con Wildfire y con Virus Total. Fijaros, en una sola ventana, cómo el analista puede ver qué es lo que ha pasado. Veo cuáles son las máquinas comprometidas, cuáles son los usuarios, cuáles son las fuentes que ahí se ven implicadas y cuáles son los artefactos más significativos con sus veredictos. Pero más interesante de todo es lo que está en el medio. Esto que veis aquí de playbooks son los libros de jugadas maestras que se han ejecutado. Hay 2 que están pendientes de que el analista los valide, porque el analista eleva su posición. Eso no significa que pierda el control total. He elegido aposta este incidente porque no quería resolverlo a tope. Quiero dejarlo ahí para que el analista decida si quiere o no quiere ejecutarlo. Pero hay muchos de ellos, 7 en concreto, que ya han sido resueltos, ¿verdad? Y voy a hacer clic en concreto en uno de la competencia para demostrar que ingestamos datos de la competencia, en el caso de FortiGate, donde, por cierto, tengo muchos amigos. Y lo que quiero que veáis es el libro de jugadas maestras. Básicamente lo que está pasando aquí, fijaros, es una gran cantidad de datos que ha sido enviada a través de FTP, ¿vale? No sé si se ve ahí, espero que sí. Voy a hacer así, a ver si funciona. Sí, funciona. ¿Veis? Es decir, estamos ingestando los logs, no las alertas, los logs, de este caso un sistema de seguridad de FortiGate, aparte de los de Palo Alto Networks que había por ahí, y estamos detectando que un usuario, el usuario Javier Molinos, tiene un comportamiento anómalo y está enviando una cantidad de datos tremendamente grande para lo que suele hacer. ¿Qué motor es el que está funcionando ahí? El motor de Machine Learning, de inteligencia artificial, que establece, en base, en este caso, al NTA Weba, ¿vale? Para conectarlo con lo que os he contado antes, cuáles son las tendencias habituales del comportamiento de este usuario y que hoy hay una desviación muy grande. Y ahí tenéis el playbook, el libro de jugadas maestras que se va a ejecutar. ¿Vale? No voy a entrar en el detalle, pero lo entendéis muy bien. Chequeamos con Virus Total, miramos si el usuario existe o no existe, si se considera esa IP como maliciosa, qué es lo que ha ocurrido, y en el caso de que se concluya que en base a esta información esta IP es maliciosa, fijaros, aquí están las acciones de respuesta, y lo voy a poner en grande para que todo el mundo lo vea bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos añadiendo esta IP de manera automatizada como un IOC en FortiGate, probablemente ellos lo van a meter en una lista negra, en una regla de que vaya a un black hole o cosas así. Lo voy a añadir como un IOC malicioso también en XSIAM para que los endpoints pueda bloquearlos y a partir de ese momento no tengan comunicación contra ese destino malicioso. Y, por supuesto, también lo añado en una EDL, que es una External Dynamic List en Panorama, para los firewalls de Palo Alto, ¿vale? Y que de manera que toda mi red esté automáticamente protegida. Bueno, pues con esto concluyo, estoy justo en tiempo. Solamente una última reflexión, pensar una última pregunta. Nuestra opinión, si pensamos en que tenemos los datos necesarios y la capacidad necesaria para poder aproximarnos al tiempo real y no hacer algo, ¿es algo que deberíamos hacer o no? Nos parece que es algo que directamente deberíamos hacer sí o sí. En eso es en lo que estamos trabajando, llevamos muchos años, pero sobre todo los últimos 4 años y medio trabajando en ello. Y como decía nuestro fundador, que es una frase que me encanta, comentó este verano en la RSA, tener los datos y la capacidad de acercarnos y no hacerlo sería una ciberatrocidad. Así que me despido con eso. Espero que podamos entre todos disminuir las ciberatrocidades. Muchas gracias.